de poder estar una vez más aquí reunidos para ser edificados con la palabra de Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los que quizás no pudieron estar en esta noche. Creo que faltaron, ¿verdad? Espero estén bien. Y los que estamos aquí vamos a prepararnos para oír la palabra de Dios en esta noche, que estamos preparando, o más bien escuchando el libro de los Romanos. Y antes de que los jóvenes vayan a su clase, ¿qué le parece si le da la bienvenida al que está a su lado y le dice bienvenido a este lugar? Si por primera vez está aquí, sea bienvenido. Y vamos a seguir adelante con nuestra enseñanza del libro de los Romanos. Y hoy pues vamos a iniciar en el capítulo 6. Así que vayan abriendo sus Biblias. También todos aquellos que quizás nos siguen siempre a través de los diferentes medios, o medio de Facebook, YouTube, que también Dios está dando la oportunidad de poder también llegar a través de esos medios a muchas almas. Y es un estudio intensivo, así que su atención va a ser importantísima para poder recibir en esta tarde. Yo siempre les digo a los hermanos, si no tiene ninguna razón para levantarse, pues trate de estarse ahí sentadito para que no se le vaya ni una palabra en esta tarde. Capítulo 6 del libro de los Romanos. Y vamos a aprender algo muy importante en este capítulo 6. En esta porción que tenemos, que vamos a iniciar en este capítulo, tenemos la identificación con Cristo el Señor como la base de la santificación. O sea que la obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Y vamos a ver nosotros algo importante en este capítulo. Y vamos a aprender que del versículo 1 al versículo 13 presenta la santificación por posesión. Lo vamos a ir explicando poco a poco. Y del versículo 14 al 23 habla de la santificación en práctica, que son dos puntos muy importantes que vamos a aprender en este estudio intensivo de este capítulo. El apóstol Pablo dio a conocer las bases de este tema en la última etapa del capítulo 5. Por eso es que él utilizó los últimos versículos del capítulo 5 como una preparación para traer estos temas que están ya bien fundamentados en el capítulo 6 del libro de los Romanos. Sin embargo, el tema de la justificación es inculcado
no sé si será la palabra correcta, a todos los creyentes. Y el pecado de Adán también es imputado a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Estamos hablando naturalmente a los miembros de la iglesia que Cristo está preparando para llevársela de aquí, de esta tierra. También decía que esto es imputado a todo el cuerpo de Jesús y estableció que hay una sobreabundancia de justicia en comparación con el pecado. Y eso es lo importante de esto, que Dios le da más realce a la sobreabundante gracias, a la sobreabundante justicia, si hacemos la comparación con el pecado. Somos justificados por Cristo y también, igualmente, de la misma manera, somos santificados también por Él. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Amén. Se me olvidó traer mi pañuelo. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Tenemos que la identificación con Cristo, que sirve de base para poder alcanzar estas dos cosas que son muy importantes. Estos dos temas que vamos a tratar en esta enseñanza, o estas dos cosas, no se excluyen mutuamente. Pudiéramos decir que funcionan y trabajan juntos para poder alcanzar lo que está esperando la iglesia de Cristo. Gracias. La justificación, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, es la que suple, y esto es lo que necesitamos comprender perfectamente en esta tarde. La justificación es la que suple, es como un carril por donde corre el tren de la salvación. Mientras que la santificación pudiéramos decir que es el mismo tren. No sé si vamos comprendiéndolo de esta manera para poder poner bases a estos dos temas que son muy importantes, que vamos a tratar de aprender en esta tarde. La justificación es un acto, número uno. La justificación es un acto. La santificación es una obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. La justificación es un acto, mientras que la santificación es una obra. La justificación es un medio, mientras que la santificación es el fin o la intención a donde se quiere llegar. La justificación es para todos, mientras que la santificación opera también en nosotros. La justificación declara justo al pecador, mientras que la santificación hace al justo, óigame bien, hace justo al pecador. La justificación quita la culpa del pecado o quita la pena del pecado, y la santificación quita y destruye el crecimiento del poder del pecado sobre el creyente. Y esto es algo que vamos a ir tratando de comprenderlo para poder darnos cuenta en dónde realmente nosotros nos encontramos, o cuál es el nivel que estamos alcanzando en la operación en nuestras vidas de estas dos cosas que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo espiritual. Decía que la santificación es la única que puede destruir el imperio de muerte, el imperio del pecado, que cuando no teníamos a Cristo funcionaba, se desarrollaba
en nosotros, hacía lo que quería con nosotros, nos llevaba a donde quería, se enseñoreaba completamente de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Pero ¿qué sucede cuando llega la santificación después de haber nosotros recibido el perdón de nuestros pecados por la justificación que comienza a destruir el crecimiento del pecado en nuestras vidas? Por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que la santificación es un proceso que debe operar en cada creyente, en cada hijo de Dios. Todos los hijos de Dios tienen que aprender a entrar dentro de ese proceso de santificación, que es la única forma de poder destruir el pecado y la muerte que puede entrar a querer gobernar, a reinar, a tomar el lugar que se le quitó cuando nos entregamos a Jesús. Y este proceso de santificación debe de estar funcionando, o sea, debe de estar operando en cada uno de los creyentes. Y se debe al hecho de que la santificación, Pablo la expresó de esta manera. Mire usted, Pablo decía cada día, ¿cómo hablaba de ese proceso el apóstol Pablo? Cada día muero, o sea, está hablando de un proceso de santificación. Al decir el apóstol cada día muero, está hablando de ese proceso en el cual ha entrado todo creyente, todo aquel que ha creído en Jesús. Todos los que le han entregado su vida a Cristo están dentro de ese proceso, dentro de ese crecimiento, dentro de ese desarrollo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo expresaba este proceso de santificación cuando decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya no opero yo. Ahora el proceso de santificación es el que está operando en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, o sea, ya no soy manejado, ya no soy manipulado por el pecado. Lo que ahora yo sirvo en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, me amó, se entregó por mí. Mire usted la importancia que tiene este proceso del que el apóstol está hablando para poder nosotros dominar, para poder ser vencedores, para controlar, para dejar que el Espíritu Santo sea el que lleve este proceso en nuestras vidas. En 2 Corintios 4:16, el apóstol seguía hablando naturalmente de este tema para que ustedes y yo reafirmemos este concepto tan importante para nuestro crecimiento espiritual. 2 Corintios 4:16, por lo tanto, decía el apóstol, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está desgastando. Escuche usted la palabra desgastando. ¿Qué significa desgaste? Que se está deshaciendo, se está terminando. El desgaste provoca naturalmente que las cosas se desgasten, se achiquen y comiencen a perder fuerza, se puede perder el volumen, se puede perder todo eso con el desgaste, porque estamos dentro de un proceso de santificación. No desmayamos ante nuestro hombre exterior, se va desgastando, pero ¿qué está sucediendo en el hombre interior que se está criando conforme a Dios, en espíritu y en verdad, en santidad de verdad? ¿Qué está pasando con el hombre interior? Se renueva día a día. O sea que el proceso de santificación desgasta a la criatura en la que antes vivíamos, en la que antes nos movíamos, y comienza a crecer lo espiritual de nosotros. Todos los cristianos tienen que experimentar este crecimiento en sus vidas para que le pueda servir a Cristo con todo su corazón,
tiene que existir este crecimiento, este proceso, pero a la vez el desgaste de las cosas en las que antes nos desarrollábamos. A lo mejor se preguntará usted, ¿cómo sucede? ¿Cómo pasa? ¿Cómo es que yo puedo darme cuenta que ese proceso está en crecimiento en mi vida? Número uno, que disfruta cada día más y más y más del servicio a Dios. Gloria a Dios. Lo notamos en nuestro diario vivir. Si usted es casado, si tiene una familia, usted se va dando cuenta que está siendo procesado y que ahora hay algo nuevo que está sucediendo. Por ejemplo, si era muy mentiroso, contaba 10 mentiras diarias, al día de mañana cuenta 9 mentiras. Eso quiere decir que está dentro de ese proceso. O sea que el crecimiento espiritual lo vamos nosotros midiendo conforme nos vamos desarrollando en el Espíritu para poder darle mejor servicio a Dios. Cada día disfrutamos más de la gloria de Dios. Cada día amamos más la obra de Dios. Cada día amamos más a Cristo. Cada día nos amamos más los unos a los otros. Y estamos dentro de ese desarrollo espiritual al que Dios quiere llevar a todos los creyentes sin nómina a su iglesia, no a tal religión o tal denominación. No, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice que se renueva de día en día, es decir, que es un hecho que procede de la justificación, y estos dos, ambos, la justificación y la santificación, proceden de nuestro Dios y Salvador. El pecador se apropia, hace suyos los méritos de Cristo para poder alcanzar estas dos cosas en su vida diaria. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, es precisamente lo que dice el apóstol, que tenemos que apropiarnos de estas dos cosas para poder desarrollarnos en el Espíritu. 1 Corintios 1:30. Mas por Él, ¿de quién estamos hablando? De Jesús el Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Óigame bien, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros nos apropiamos de estas cosas, es cuando nosotros vamos a comenzar a desarrollar nuestra vida espiritual de tal manera que vamos a poder apropiarnos de los méritos de Cristo, y estamos aquí por Él. Es Él el que nos sostiene, es Él el que nos ha traído hasta aquí. Él es el que ha hecho posible que estemos dentro de ese proceso glorioso de santificación. A Él sea la gloria en esta tarde preciosa. ¿Qué es lo que podemos decir de esta porción? Que aquí está el poder de Dios para forjar la santificación del pecador y todo su modo de vivir, todo su estilo de vida de los pecadores que Él ha declarado justos. O sea, muestra que el pecador justificado no puede continuar en el pecado. Escuche esto, amado del Señor, porque el pecador que ha sido justificado por Dios ya no puede continuar, ya no puede perseverar en el pecado, ya no puede estar envuelto en ese ambiente, porque Él ha muerto y resucitado en Cristo Jesús. O sea que este es el proceso de santificación al que Dios quiere llevarnos. De lo contrario, perseverar en el pecado conduce a una servidumbre al pecado. Y este es otro motivo más para no continuar en el pecado. Para que cada día nosotros crezcamos en el Espíritu y estemos desarrollándonos, estemos siendo procesados. Y cuando entramos en este ambiente
Esto nos libra de vivir una vida egoísta y nos centra en Jesús. O sea, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos centrados en Jesús, porque Él es el que lleva el control de nuestras vidas. No es ni fulano ni mengano, no es ni el pastor, no es ni mi esposa ni mis hijos, sino que yo estoy centrado en Jesús. Y el estilo de vida que estoy viviendo, lo estoy viviendo porque estoy centrado en Cristo, porque me apropié de lo que Él me ofreció, lo creí con todo mi corazón y comencé un desarrollo espiritual que me está dando una comunión plena y abierta con Dios. Esto es lo que el cristiano tiene que aprender. Vamos pues al capítulo 6 del libro de los Romanos. Este nomás es la introducción de los dos temas que vamos a tratar en el capítulo 6 del libro de los Romanos. ¿Qué pues diremos?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca o para que la gracia abunde? Este verso que abre el capítulo 6 del libro de los Romanos, después de que tú has visto ya, por lo que hemos aprendido hasta este momento en lo que hemos estudiado del libro de los Romanos, lo que tú has experimentado con Jesús, lo que ha sucedido en tu vida, lo que has visto, la maravillosa salvación de Dios, ¿qué más podemos decir a lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Será que la gracia de Dios va a sobreabundar si nosotros perseveramos en el pecado? Cuando dice el apóstol perseveraremos, es decir, vamos a ver otra forma de decirlo, hemos de perseverar en el pecado para que la gracia de Dios se multiplique. Muchos cristianos están muy agobiados por lo que es la gracia de Dios. Y aunque son salvos por su gracia divina, creen que deben de establecer una lista de reglas, de mandamientos, para poder vivir la vida cristiana. Escuche esto porque es muy importante. Existe este tipo de ideologías que creen que porque se hacen más de lo que supuestamente se debe de hacer, ya van a lograr que Dios se fije en ellos, o van a creer que son tan santos y tan intachables que hasta Dios se admira de ellos. Como también está el otro extremo, como también está el otro lado de la moneda. Para poder vivir la vida cristiana, otros también interpretan esto en el sentido de que Dios les da también a ellos licencia para seguir en el pecado. Como que si la gracia de Dios fuera una muleta donde nos podemos recargar y seguir viviendo todavía en el pecado. Naturalmente que el apóstol Pablo tiene la respuesta en el versículo 2, donde dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, lo que ya hemos salido, los que ya nos libró Dios del pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Aquí proporciona el apóstol la respuesta directa de que somos salvos por gracia, pero debemos de entender que no podemos seguir en el pecado de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pablo entendía que la justificación, o entendía bien lo que es la justificación, y se había dado cuenta que esto significa que eso es una declaración de justicia de parte de Dios. Si Dios te ha declarado justo, escuche esto porque es importante, si usted en su vida espiritual, usted está consciente que Dios
ya lo ha declarado justo, Dios ya ha quitado su culpa del pecado, ya no puedes perseverar en el pecado. Si Dios ya te quitó la culpa, si Dios ya te libró, si Dios ya te rescató, es imposible que tú puedas continuar en el pecado si amas a Dios. Y realmente lo que el apóstol está diciendo, que nunca sea así, de esa manera, que nunca sea así, o de ningún modo, dice el apóstol. O sea, Dios nos libre, como decía la comadre de mi mamá. Dios nos libre de vivir en el pecado. ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, siendo apartados del pecado, si ya morimos a Él, cómo es que vamos a poder seguir viviendo en Él? Eso es imposible, es contraproducente. Y esto no es una referencia a la lucha diaria y constante que tenemos todos los creyentes, todos los que amamos a Dios, contra el pecado. No es una lucha a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, sino que es un acontecimiento que se da una sola vez en nuestras vidas. Quiero que me siga con mucho cuidado con esto. Estamos hablando de un acontecimiento que se da una sola vez en la vida de los creyentes, cuando Dios te perdonó los pecados. Ya la lucha, la tribulación, nuestro diario vivir, nuestra lucha diaria es otra cosa, pero lo que Pablo está diciendo, o lo que Pablo está aclarando, es un acontecimiento que sucede una sola vez en nuestra vida. O sea, pudiéramos decir que Él completamente se deshizo de nuestro pasado el día que creímos en Él. Dice la Biblia que Él, ¿qué hace con todo lo que era nuestro pasado? Lo manda hasta lo más profundo de la mar, dice, y lo echa hasta las Bermudas, y nunca jamás, dice que se vuelve a acordar de ellos. Es un acontecimiento que sucede en la vida de cada uno de los creyentes. Por completo Dios se olvida de nuestro pasado. Y debido a que estamos en Cristo y es Él el que murió, Él es pues, en nuestro lugar, entonces somos contados nosotros como muertos con Él. O sea, cuando habla la Biblia de muerte, no habla de aniquilación, sino que estamos hablando de que Él nos apartó para Él. Fuimos apartados para Él. O sea, somos contados como muertos. ¿Sabe lo que significa la palabra muerte? Separación. Y cuando Él nos separó del pecado y cuando nos trajo a su luz admirable, entonces es ahí cuando comenzamos a identificarnos con Él. La Biblia dice que muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos apartó Él. O sea, el día que nos entregamos a Él, nosotros morimos para el pecado. Al identificarnos con Jesús, inmediatamente nosotros nos consideramos ¿qué? Muertos para Él, muertos al pecado. Porque nuestro deseo es vivir para Cristo. Y aún y con nuestra naturaleza de pecado, nosotros podemos servir a Jesús. La Biblia lo dice, ¿verdad? Gálatas 2:20. Que nosotros estamos ya muertos para el mundo y vivos para Dios. O sea, con todo y nuestra naturaleza de pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. Escuche esto. Nosotros hemos muerto al pecado. Estamos hablando nosotros. Pero el pecado no está muerto en nosotros. Todos tenemos todavía una naturaleza de pecado con la que luchamos en nuestro diario vivir. Por eso estoy tratando de identificar la diferencia que existe
en el pasado. O sea, en nuestro pasado ya quedó borrado completamente. Pero en el presente, en nuestro presente, tenemos una naturaleza de pecado con la que tenemos que luchar. Y esa es la única manera de procesarnos dentro del ambiente del Espíritu Santo. Dios nos dio la tarea de que todos los días luchemos en contra de nuestra naturaleza de pecado que tenemos nosotros. Todos nosotros tenemos esta naturaleza. Por eso es que nosotros, cuando nos entregamos a Jesús, hemos muerto al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros, sino que todos tenemos algo con lo que tendremos que luchar todos los días de nuestras vidas para poder ser procesados en el ambiente de la santificación. Queda una tarea que tenemos que estar haciendo todos los días de nuestras vidas. Hemos muerto al pecado con Cristo, o sea, nuestra naturaleza, nuestra vida pasada, Dios ya la perdonó. ¿Cuántos están de acuerdo? Que lo que sucedió en mi pasado, Dios ya me perdonó, ya se olvidó del pecado. Pero en el presente luchamos constantemente contra una naturaleza que se opone al servicio de Dios. Y es ahí donde todos los cristianos tienen que aprender a luchar. Todos los cristianos tienen que aprender a oponerse. Todos tienen que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Pero mientras no exista un desarrollo espiritual profundo, donde usted pueda tener una intimidad profunda con Dios, usted va a estar muy vulnerable al pecado si no se fortalece en el Señor. Si no toma fuerzas del Espíritu Santo, si no toma fuerza en el servicio de Dios, si no toma fuerza en la oración, en la lectura de la Biblia, en la santificación. Óigame bien, cuando no estamos constantemente haciendo que la obra del Espíritu Santo continúe en el proceso en el que hemos entrado, vamos a estar débiles para el servicio de Dios. En el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este verso, hay ocasiones en que, o hay veces en que es mal entendido. Si solamente alguien ve solo el bautismo en agua en este pasaje, escuche lo que estoy diciendo. Si solamente ve el bautismo en agua en esta porción de la Biblia, en este versículo, probablemente no esté comprendiendo el verdadero sentido de lo que Pablo está diciendo. Pablo aquí emplea la palabra bautizados en un sentido metafórico. La palabra bautizo viene del griego que tenía, óigame bien, más de 20 interpretaciones. O sea, no solamente significa sumergir, sino que tiene varias aplicaciones del griego. Es más, le voy a decir dos de las 20 interpretaciones que tiene la palabra bautizados del griego. Ni idea tiene, yo creo usted, lo que eso significa, pero se lo voy a decir. ¿Sabe lo que significa bautizados del griego? Se puede referir a teñir el cabello. Y también se puede referir a teñir la ropa. ¿Sabía usted esto? Ni idea tenía, pero infórmese. Yo ya me informé bastante, por eso lo estoy diciendo. Y se modificó esta connotación y pudiéramos decir,
se metió al ambiente religioso y lo entendemos solamente de una sola manera. Y aquí habla de una identificación con Cristo. Cuando dice que fuimos bautizados, se está refiriendo a que somos identificados con Jesús en su muerte. Vayamos otra vez. ¿O no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escuche esto, lo que significa. Esto significa que nosotros nos identificamos con Jesús en su muerte. Amén. Y esto es algo importante que necesitamos aprender en esta tarde preciosa. O sea que nos identificamos con Jesús. Si vamos a vivir la vida cristiana, hay ciertas cosas que debemos de saber. Y una de las más importantes que tenemos que entender y que debemos de saber, que nosotros fuimos identificados con Él en su muerte. Haga de cuenta que hace ya más de 2000 años, usted se identificó con Él en todo el proceso en el que Él pasó para poder derramar su sangre. Usted tiene que aprender a identificarse en la muerte de Jesús. Haga de cuenta que usted es el que tuvo que pasar por ese proceso. Porque la Biblia dice claramente que Él fue el que tomó el lugar ¿de quién? Del pecador. ¿Quién tomó el lugar del pecador para poder traer la justificación, la santificación y la redención? Cristo lo hizo por nosotros y tenemos nosotros que identificarnos con Él en este proceso en el que Él tuvo que pasar. Cuando nosotros aprendamos a hacer estos ejercicios espirituales en nuestro diario vivir, entonces es cuando vamos a crecer en el Espíritu y vamos a servirle mejor a Dios y vamos a darle más valor a lo que Él está haciendo con nosotros. Jesús está haciendo una obra maravillosa con nosotros, una obra, dice la Biblia, que no creeréis si alguno os la contare. Gloria a Dios. Pues creo que es un proceso glorioso y maravilloso el que Dios está haciendo con nosotros. Gloria a Dios. Haga de cuenta que usted estaba en su lugar para que se borrara nuestro pecado y para que nuestro pecado lo pusiera en ese madero y usted y yo pudiéramos ser identificados en su muerte. Y este es un hecho que todos los que amamos a Dios tenemos que saber, entender, comprender perfectamente en nuestra vida cristiana. Todo lo que sucede en este ambiente del que estamos hablando, Dios lo relaciona con nosotros. O sea, no está simplemente diciendo que todos los que creen, todos los que son bautizados, o sea, todos los que creen en Jesús han sido bautizados en su muerte. Nos relaciona con Él, porque somos sepultados, capítulo 4, somos sepultados juntamente con Él. O sea, en todo estamos relacionados con Él. Aleluya. En todo, absolutamente todo. Estamos relacionados con Él en la muerte y la resurrección. Estamos relacionados con Él en su muerte. Estamos relacionados con Él, como dice el versículo 4, estamos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Estamos juntamente sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, así como también Cristo resucitó entre los muertos, nosotros también tengamos esa misma promesa. Dios está muy relacionado con nosotros en todo lo que Él está haciendo para poder hacer algo precioso con aquellos que creen en Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él quiere tener esa relación con nosotros. Él quiere que nosotros aprendamos que Él está relacionado en absolutamente todo el proceso. Desde su muerte, desde su
santificación, desde su bautismo, desde la resurrección. O sea, todo este proceso, Dios está interesado en que nosotros estemos también entendiendo que Él está relacionado en todo esto. Y esto es lo que hace realmente de cada cristiano un cristiano que realmente entiende, un cristiano valeroso, un cristiano que está dispuesto a servirle a Jesús, pase lo que pase. Dios quiere que tengamos convicciones arraigadas en Él. Si no tenemos convicciones arraigadas en Él, difícilmente vamos a poder amarle con todo nuestro corazón, amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro esfuerzo. Solamente lo vamos a lograr cuando aprendamos a tener ese tipo de visión y de entendimiento en nuestras vidas. Sepultados juntamente con Él. El bautismo en agua nos muestra una gran verdad. Y es más que solo un rito que tiene que ver con agua. Aquí nos dice que estamos unidos con Él por la fe, o sea, el verdadero simbolismo de lo que es el bautismo. ¿Qué es lo que realmente es esto? Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta porción, en este versículo 4, que su muerte y su sepultura se convierten en una realidad en nuestras vidas. Por eso es que la Biblia dice: muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dentro de ese proceso tenemos que aprender a morir. Pablo decíamos ahorita, cada día muero. Estoy dentro de un proceso que estoy muriendo, me estoy desgastando, pero se está creando un ambiente espiritual poderoso de vida. Por eso es que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y que la vida. Estamos haciendo que la vida de Jesús esté siendo cada vez más y más impregnada, más fuerte. Perdemos cada vez más y más sensibilidad para el mundo y crecemos en el Espíritu y vemos más allá de lo que ven nuestros ojos. Como decíamos el domingo, ¿se recuerdan ustedes de lo que Dios nos estaba enseñando el domingo? Por eso 2 Corintios 4:18 lo corrobora perfectamente, para que ustedes y yo entendamos esto, que tenemos que aprender a ver las cosas que no se ven, porque si no aprendemos a ver las cosas que no se ven, no tenemos realmente promesa de vida eterna. Amén. Mirando las cosas que no se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que creer en las cosas que no se ven? Porque dice Hebreos 11:3 que todo proviene, toda la creación, todo lo que usted mira, viene y procede de lo que no se ve. Todo salió de lo que no se veía. Eso quiere decir que lo que no se ve es lo real, lo verdadero, lo auténtico, lo que estamos esperando todos los que amamos a Jesús. Estamos esperando lo que no se ve, porque lo que no se ve es secreto, verdadero, real. Es auténtico y verdadero. Gloria a Dios. Se me olvida que es un estudio bíblico. Así que nosotros, en la muerte y la sepultura de Jesús, que es el simbolismo del bautismo, se convierten en una realidad en nuestra vida, y debe de ser así. Esto nos enseña que si nosotros estamos en Cristo, morimos y fuimos sepultados con Él, por lo cual también nos ha unido con Él en su resurrección. Nuestra vida posee cualidad y carácter, y también posee un nuevo principio, un nuevo comienzo, nuevo. Esto tiene que ser necesario. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. O sea, estamos dentro de un principio nuevo necesario. Jesús dijo algo muy importante: si no naciereis del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Está hablando de algo nuevo que pasó en nuestras vidas. Algo nuevo, nuevecito. Y esto tiene que ver con la regeneración del cristiano. Esto naturalmente que estamos hablando de una regeneración, de algo nuevo que pasó en nosotros. Usted ya no es el mismo, usted ya no es igual que antes, usted es distinto, usted ya es completamente diferente, tiene que ser así. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice claramente: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, o sea, nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Es algo nuevo. Todo es nuevo. Absolutamente. Os daré corazón nuevo. Y si nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en realidad este nuevo nacimiento que hubo, este nuevo alumbramiento espiritual que hubo en nosotros, nos trajo todo absolutamente diferente y nuevo. Y eso nuevo que está sucediendo en nosotros, eso es lo que Dios quiere que se desarrolle para poder ver las cosas que no se ven. Si las quiere ver con su carne, no las va a ver. Pero si usted se desarrolla en el Espíritu para poder mirar lo que no se ve, entonces quiere decir que está desarrollando esa nueva criatura, esa nueva especie que Dios está criando en nosotros. En el capítulo 6, versículo 15 del libro de Gálatas 6:15, vamos a mirar algo interesante que dice de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, dice, vale nada, ni la incircuncisión, sino que la nueva creación. O sea, todo lo demás es secundario. Lo que cuenta es la nueva creación, lo nuevo que Dios está haciendo. Todo lo que Dios está haciendo, está creando en el ambiente espiritual de nuestras vidas algo que va a permanecer eternamente con Él. Nos estamos relacionando con Él. En Efesios capítulo 4, ahí usted nada más le da unas 2 vueltitas a sus hojas. Y en el versículo 24 dice: y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios o según Dios, en justicia y en santidad de verdad. Vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios. Y esto es naturalmente de lo que estamos hablando, de ese proceso en el que Dios nos ha metido, por lo cual dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos del cuerpo de Cristo. Los únicos que hacen las diferencias son los hombres, los que ponen barreras. Pero la iglesia de Jesús es una sobre la tierra. Yo no entiendo por qué existen esas barreras, por qué existen esos tipos de celos entre las iglesias. Yo veo que la iglesia de Jesús es una iglesia mundial, no un grupito que se junta. Y en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Usted tiene que aprenderlo todo nuevo, porque cuando estaba sin Jesús no sabía guiarse.
Por eso cuando Cristo nos llamó y mostrencos hasta más no da, para poder acomodarnos como batalla. Queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos dirigirnos como nosotros queremos. Y cuidado con que alguien me diga algo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de pecado que tenemos que aprender a dominar para poder establecer lo que la Biblia quiere hacer con nosotros y con nuestras vidas. El pecado era la característica principal de la vida pasada o de la vieja especie o de la criatura vieja. Pero la justicia es lo que describe la nueva vida en Cristo. La Biblia dice que somos sumergidos en su muerte y resurrección, y es ahí cuando comenzamos a identificarnos con Él, en su muerte y en su resurrección. Es como si usted sumerge una madera en pintura negra. ¿Qué hace? Se hace negra. O si es roja y la sumerge en la pintura, se hace roja. Y nosotros, cuando nos identificamos en su muerte y en su resurrección, morimos en Él y experimentamos su muerte y experimentamos lo que es realmente entender lo que Él hizo por nosotros. Y esto es lo que nos da la salvación, cuando nos identificamos plenamente con Él en todas las áreas de nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 10, ustedes van a notar que todos los que salieron de Egipto se identificaron con Él. Escuche esto, amado del Señor. Dice que en Moisés todos fueron bautizados. Versículo 2. Todos, absolutamente todos fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron de la vianda espiritual que los seguía, porque la vianda espiritual que los seguía era Jesús. Aún los que salieron de Egipto se identificaron con Él, y los pasó por debajo del mar en simbolismo del bautismo. Por eso es que todos tienen que pasar por el proceso para poder identificarse con Él, desde Adán hasta el último que se salve del Apocalipsis. Todos tienen que identificarse con Él. Todos fueron sumergidos en la mar. Todos bebieron de la vianda espiritual que los seguía. Todos experimentaron lo que es estar bebiendo de ese ambiente espiritual, de esa bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, versículo 4, que la seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. O sea, todos se tienen que identificar con Jesús. Todos. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Cristo abarca desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Y vámonos más atrás todavía, para mirar que todos, absolutamente todos los que perecieron, cuando Dios inundó la tierra con agua, aún a todos ellos Dios les mandó a que se identificaran con Él. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que Él preparaba el arca, en la cual es a saber solamente 8 personas fueron salvas por agua. El bautismo que ahora corresponde nos, con ese, salva
no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos todas las autoridades celestiales. O sea que aún los que desobedecieron en el tiempo de Noé tuvieron que identificarse con Él. Así es. Somos identificados en su muerte y resurrección. El andar en una nueva vida es lo esencial de todo hijo de Dios. Esa debe de ser nuestra primordial intención. En Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el Espíritu, andamos también nosotros, ¿qué? En ese mismo ambiente. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, ni andando con envidias los unos con los otros. La vida cristiana es un andar que debe de ser algo digno de nuestra vocación. Y solo se puede lograr por medio del poder del Espíritu Santo obrando entre nosotros y en nuestras vidas, y dejando que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestras vidas. Así que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Dice el apóstol, tenemos que aprender en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Esa es la vida real, la vida verdadera de cada cristiano. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias por su atención. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos a Dios. Démosle gracias por este momento, por esta reunión. Ahí donde está. Todos los que estamos aquí son bienvenidos si quieren seguir esta enseñanza con nosotros todos los viernes.